Vamos a hablar un poquito de Dios hoy día acerca de Dios y su gloria en cada nación. Es importante el tema de misiones visto desde el punto, desde Dios, es decir, desde la Escritura, por así decirlo, mejor dicho, ¿sí? Uno dice, no, pero corte misionero, somos una iglesia chiquitita, y ¿sabes qué? Una de las iglesias que más realmente va a impactar al mundo, a veces no son las iglesias grandes, sino a veces son las iglesias que empiezan así como ustedes, ¿sí? Les digo esto por experiencia en Melipilla, también, la iglesia melipillana también era muy chiquita, pero Dios hizo grandes cosas con esa iglesia pequeña. Y hoy día también esa iglesia ya ha ido creciendo por la gracia del Señor. Entonces yo quiero compartir hoy día justamente esto, Dios y su gloria en cada nación, pero no con tanta estadística. No les quiero decir cuánta gente hay en el mundo y cuánto hay, sino quiero llevarles, veámoslo desde el punto de vista bíblico. ¿Les parece? Eso nos va a dar más sentido después cuando veamos alguna estadística en alguna ocasión, ¿sí? Oremos al Señor, ¿les parece? Señor, gracias que podemos compartir ahora tu palabra, que podemos abrirla, Señor, con libertad, que, Señor, tenemos este privilegio tuyo, Señor, de estar en un país donde, Señor, podemos hacerlo. Y oramos, Señor, para que tú seas honrado a través de la exposición, Señor. Gracias por este lugar. Yo me alegro muchísimo, Señor, por lo que tú has estado haciendo a través de la vida del pastor Vladimir, su familia también y los hermanos que desde el principio han comenzado con todo esto, Señor. Y oramos para que tú sigas bendiciendo este lugar, Señor, y trayendo a muchos más, Señor, para que puedan seguir conociéndote, aprendiendo y ver, Señor, la grandeza de tu palabra y de tu persona. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios creó, creo que todos estamos de acuerdo que Dios creó todo para su gloria, ¿cierto? Esto ya como que sabemos, Dios creó todo para su gloria. No hay nada que Él haya creado que no lo creó con ese sentido. Entonces, la creación cuenta la gloria de Dios. Esto uno lo puede observar en la palabra. Entonces Dios creó lo celestial, ¿cierto? Todo lo que era cósmico, crea los cielos, crea la tierra, ¿cierto? Y todo el sol, la luna y todo lo demás, las plantas, la flora, toda la fauna. Y por último termina creando al hombre, como digamos la corona, ¿cierto? Que es lo que decimos siempre, que fue como la única creación que fue hecha a su imagen y a su semejanza. Porque el resto no, fue creado, pero no con esa característica tan especial. Entonces en Génesis capítulo 1, versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. En Génesis capítulo 1, verso 10, al final dice, y vio Dios que era bueno. En el versículo 12, al final dice, y vio Dios que era bueno. Sigue el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 18 al final, y vio Dios que era bueno. Capítulo 1, versículo 21 al final, y vio Dios que era bueno. Y acá, capítulo 1, versículo 22 dice, y Dios los bendijo. Capítulo 1, versículo 25 al final, dice, y vio Dios que era bueno. Versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Entonces, si la palabra misma nos declara que la creación que Él hizo era buena, y que era bueno en gran manera, entonces fue importante para Dios. ¿Me explico? O sea, para Él lo más pequeño fue importante como lo más grande. Y el hombre también. Entonces, vemos aquí que hay una cosa que se llama revelación natural, que significa la creación de Dios. Y todo lo creado se conoce como la revelación natural. Es decir, Dios se reveló a través de la naturaleza. Ahora, hay un problema con esto, porque la naturaleza puede ser muy linda. A mí me encanta, por ejemplo, el mar para bañarme. Bueno, ustedes pueden decir a mí que me importa, pero lo cuento para que más o menos sepan. Me encanta el mar para bañarme, pero me gusta el campo para observarlo. No sé si para caminar, para ver los animales, para ver los arroyos. Entonces es como esa belleza distinta. Bueno, eso es muy lindo y quizá a uno de ustedes le gustan los pájaros o algún animal en particular, en fin, que es de su agrado. Usted lo ve y le gusta. El tema es que todo eso no da salvación. O sea, por muy lindo
que sea, y por muy espectacular que sea, no da salvación. Uno puede admirarse, ¿cierto? Admirarse de la creación, admirarse de una, ¿cómo se llama? De una cascada, admirarse de un pez de multicolor, o un animal, o una flor que es exótica, pero todo eso no da salvación. Y uno dice, pero Dios creó entonces cosas que eran solamente para agradar a Él, para que Él se fuera glorificado, pero también lo hizo para que tú y yo podamos gozarnos de eso. Porque al gozarnos de eso, entonces glorificamos a Él. ¿Entiendes? Porque el hombre no puede hacer eso. O sea, el hombre puede, hoy día existe la clonación, todo eso, y aunque lo haga similar, nunca va a ser 100% natural. Bueno, entonces tenemos una creación natural, que es la revelación natural, por muy hermosa que es, no es completa para la salvación, ¿no? No puede llevar salvación. Nadie puede mirar un árbol o un fruto y decir, oh, por esto yo debo arrepentirme. ¿Sí? O Dios me habló a través de un pájaro, por ejemplo. No se puede decir eso. Pero el Salmo 119, si tú me acompañas un poquito al Salmo 119, acá está esto de la diferencia entre una creación y otra. ¿Sí? Salmo capítulo 19, 1 y 2, habla de la creación celestial. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y ahí vemos que los cielos entonces algo cuentan. Y dice ahí la Escritura, cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? El firmamento también. Y es verdad, uno sale de noche, a veces en pleno campo, está todo oscuro, y pareciera de repente en algunos lugares que las estrellas están ahí casi para tocarlas. Y vemos también en el siguiente versículo que hay algo más. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sigue hablando entonces de la creación que Dios hizo. Entonces, la creación, hermanos, tiene un autor, y este autor es nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. El Nuevo Testamento nos dice que quien sustenta todo y que participó también de la creación fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la creación natural tiene un autor, y es nuestro Señor. Pero este salmo es hermoso porque sigue hablándonos. Y acá esto habla sobre que la palabra de Dios nos cuenta la gloria de Dios. O sea, el firmamento, entendemos la creación natural, nos cuenta la gloria de Dios, ¿cierto? El animal fue creado, el firmamento nos cuenta la gloria de Dios. Pero acá también vemos que la palabra de Dios nos muestra esto de cómo llegar a la salvación de Dios, mostrándonos lo glorioso que es. En el versículo número 7, ustedes van a encontrar allá algunas cosas que quiero rescatar para que los podamos ir viendo en la medida que vamos avanzando. La palabra de Dios tiene un solo autor. El versículo 7 dice, la ley de Jehová. O sea, entonces la ley pertenece a Jehová. El autor entonces de la ley es Jehová. El autor de la escritura es Jehová, es Dios. Por lo tanto, se establece el principio de que la palabra de Dios tiene un solo autor, y este es Dios. Pero acá sigue avanzando. En ese mismo versículo vamos a encontrar, versículo 7, distintas cosas. Primero es que la ley de Jehová, o la palabra de Dios, es perfecta. ¿Ven la diferencia entre una flor y la palabra de Dios? Una flor, por muy bella que sea, va a tener su tiempo de vida. Y después esa rosa, que es tan hermosa, llega un momento en que ya cumplió su tiempo.
y ya la belleza que tenía empieza a tener una belleza distinta, una belleza quizás seca, pero ya no es la belleza original. La diferencia con la palabra de Dios es que es perfecta. O sea, no va a cambiar, no se va a envejecer como lo haría una planta o como lo haría un animal, por ejemplo. ¿Sí? Bien, primera cosa entonces es perfecta. Segunda cosa, versículo 7, esta palabra de Dios tiene algo especial y dice que convierte entonces el alma. Entonces vemos allí también que la creación natural no convierte el alma. Ese animalito que a mí me encanta, no se puede convertir. No tiene la posibilidad de llegar a tener salvación, porque no hay salvación para un animal. Pero sí una persona. Dice que convierte el alma. Otra cosa que vemos en este versículo es que la palabra de Dios es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios entonces es fiel. Versículo 7, al final, la palabra de Dios no solamente convierte el alma, sino que también al final del versículo 7 hace sabio al sencillo. Entonces, una vez más, vuelvo a lo natural para que vayan entendiendo, vayamos comprendiéndolo. Una planta no me hace más humilde. No sé si me explico. La creación natural me hace admirar la creación. Eso me hace, tengo admiración por lo que veo, lo que observo, lo que huelo o lo que mi boca come de algo rico. Pero no tiene esto de convertir el alma y tampoco de hacer sabio al sencillo. Entonces, tiene poder, es fiel, hace sabio al sencillo. Versículo número 8. Los mandamientos de Jehová, hablando de la palabra, son rectos, es decir, es recta la palabra de Dios. Segunda cosa importante en el mismo versículo es que la palabra de Dios alegra el corazón. En el versículo número 8 nos dice que esta palabra que alegra el corazón, que es recta, también es pura. Y vemos en el mismo versículo 8 que esta palabra de Dios alumbra los ojos. Es decir, convierte al hombre, lo hace sencillo y también alumbra sus ojos. Alumbra sus ojos, obviamente, para ver la grandeza de la palabra. Versículo 9. Tenemos varios principios allí. Primera cosa, que el temor de Jehová, hablando de la palabra, es limpia. Es limpio. La palabra de Dios es limpia. Segunda cosa, la palabra de Dios es eterna, porque dice el texto que permanece para siempre. Tenemos también en el versículo número 9 que la palabra de Dios es verdad. Los juicios de Jehová son verdad. Versículo 9 también nos dice que la palabra de Dios es justa porque los juicios de Jehová son justos. Entonces, en el versículo 10 nos dice que la palabra de Dios es deseable. O sea, uno quiere más y más cuando está con la palabra de Dios. Entonces, solamente en estos versículos encontramos varias características de la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene un solo autor, es perfecta, convierte el alma, es fiel, hace sabio al sencillo, es recta, alegra el corazón, es pura, alumbra los ojos del hombre, es limpia, es eterna, es verdadera, es justa, es deseable. Gran diferencia, ¿ven, cierto? Entre la creación natural o la revelación natural y la revelación que es especial, se llama, pero es la revelación de la palabra de Dios. Aquí tenemos admiración a Dios. Y puede ser que una persona que no conoce a Dios admire a Dios, pero esa admiración no lo hace salvo. ¿Me explico? No lo hace, lamentablemente no lo hace salvo. Uno podría decir, podría, pero no puede. Entonces, ¿dónde viene la otra contraparte? No solamente la admiración a Dios, sino que es ahora la humillación ante quién estoy. Y su palabra, que me muestra que la palabra es fiel, y yo, ¿qué sería? ¿O ustedes qué serían? Si la palabra de Dios es fiel, ¿qué serían ustedes? ¿No lo quieren decir, eh? Infieles, ¿o no? La palabra de Dios es pura. ¿Y qué me mostró? Me mostró mi impureza.
La palabra de Dios es justa y nos mostró nuestra injusticia. ¿Entienden? Y así uno puede ver que hacer en la contraparte, y uno dice, entonces casi no hay mucha diferencia con el mundo creado. Pero sí la hay. Porque el mundo creado no tuvo la posibilidad de ser amonestado por la palabra de Dios. Mira versículo 11. ¿Cuál es la reacción de un hombre o una mujer que ha sido salvada al entender la palabra de Dios? No solamente al admirar a Dios, sino ver la profundidad de la palabra de Dios en la salvación. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado. Está hablando de todo lo que hablamos de los principios de antes. Amonestado con ellos. Entonces el hombre, al verse enfrentado a la palabra, algo ocurre. Es amonestado. ¿Entiende la palabra amonestación? Los que juegan fútbol, bueno, yo no juego fútbol, pero sé que el árbitro tiene un par de tarjetas, ¿cierto? Tiene una que es amarilla y la otra es roja. La roja es ya cuando... Pero la amonestación es la amarilla. Es como no lo está echando todavía del campo de juego, sino que lo está amonestando. Le está diciendo, a ver, cuídate, porque a la próxima te voy a sacar no solamente esta una vez más, sino que con esta va a ir la roja. Dios hace así con un hombre salvo o una mujer salva. Nos amonesta. ¿Por qué nos amonesta, hermanos? Porque es necesario. Porque nuestra tendencia, aún siendo salvos, va por el camino de lo que nuestro corazón desea. Y la palabra está allí para amonestarnos. Pero un perro no nos puede amonestar. ¿Entienden? No nos puede mirar y ladrar, porque no lo entenderíamos, diciéndonos, oye, pero no fuiste a la iglesia hoy día. No, el perro no me puede decir eso. Pero probablemente alguien cristiano me va a decir, oye, ¿no te estás congregando? ¿Cómo está tu tiempo de congregarte? Ok, el hombre creyente necesita ser amonestado. Pero mira lo que dice el mismo versículo, la segunda parte. El hombre también creyente valora la obediencia a la palabra de Dios, porque el texto dice, en guardarlos hay grande galardón. Grande galardón. El hombre cristiano valora la obediencia a la palabra. Versículo número 12. El creyente verdadero comienza a conocer su propio corazón cuando está enfrentado con la palabra. El texto dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y nosotros somos muy buenos para justificarnos, ¿cierto? No, es que mire, no, lo que pasa es que por esto, hermano, usted no sabe. Y empezamos... a excusarnos. Acá dice, la idea es que el hombre comienza a conocer su propio corazón porque empieza a entender a poquito. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El hombre cristiano anhela ser librado de sus propios pecados porque dice el texto, líbrame, la idea de los pecados, de los errores que me son ocultos. Versículo 13. ¿Qué hace la palabra de Dios? Aparte de todo lo que ya hemos mencionado para un hombre creyente, una mujer creyente, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y esto es, la palabra de Dios es capaz de volver a un soberbio en una persona humilde. Y ese es el poder de la Escritura. Ese es el poder de la Escritura, que puede transformar al hombre y a la mujer creyente. ¿Qué más dice el versículo 13? Dice también que el hombre va a empezar a vivir en integridad. Por eso el texto continúa diciendo, entonces seré, ¿qué cosa? Íntegro. Entonces, cuando la palabra de Dios nos amoneste, cuando veamos nuestro propio corazón, cuando nuestro orgullo baja, nuestra soberbia baja, y hay algo especial, entonces vamos a querer ser íntegros. En ese pasaje también el hombre creyente anhela ser libre de volverse rebelde.
Porque el texto dice, y estaré limpio de gran rebelión. Y ahí es la idea de este corazón que de repente quiere hacer muchas cosas y las hace simplemente por rebeldía, ¿entiendes? Simplemente por rebeldía. Ahora, versículo 14, el hombre creyente y la mujer creyente esperan que aún su forma de hablar sea grata delante de Dios. Miren lo que es, cómo comienza el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Sí? Entonces aquí vemos un hombre que anhela, entendiendo la palabra de Dios, entendiendo esta revelación especial que es la palabra de Dios, que aún su hablar sea grato delante de Dios. Verso 14 sigue diciendo que el hombre espera poder meditar en las cosas de Dios, porque el texto dice, y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, estar absorto. Cuando la palabra de Dios habla, gozarse cuando Dios nos habla, ¿sí? Meditar en la palabra de Dios, no solamente leerla, sino que meditar la palabra de Dios. El hombre cristiano glorifica a Dios porque tiene un fundamento firme y seguro. Eso dice el versículo 14. Oh Jehová, roca mía. Y está hablando de la seguridad que tiene el creyente, ¿entiendes? No es la arena, no es el barro, es la roca. Y acá está hablando de este fundamento firme y seguro. Y también el hombre o mujer pueden llegar a glorificar a Cristo como su Salvador. Mira cómo termina el versículo 14. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Redentor mío. Entonces, la revelación especial también tiene un autor. Y es Cristo mismo. Así como la revelación natural, la creación tiene un autor que es Dios y también obviamente Jesús, la salvación también tiene un autor. Alguien que murió por nosotros y es Cristo Jesús. Ahora, una pregunta, ¿por qué la iglesia debe contar la gloria de Dios desde su palabra? ¿Por qué tenemos que comenzar de ahí, ¿cierto? De la palabra de Dios. Hermanos, primero porque el hombre desobedeció a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? El hombre, él tenía todo el huerto. O sea, todo era hermoso en ese huerto. Y voy a ese principio. Lo hermoso de la creación no le dio al hombre la salvación. Porque el pecado del hombre fue desobedecer a Dios. ¿Entienden? O sea, porque dijera, ¡ay, qué linda! Por esta flor yo realmente creo en Dios. Y no se puede así. Mira capítulo 2, vamos a volver atrás a Génesis capítulo 2. Porque acá empezó un poco lo que fue la decadencia del hombre. Y por qué la iglesia tiene que empezar a contar la gloria de Dios desde su palabra. Génesis capítulo 2, versículo 16, había de parte de Dios una orden y una orden con advertencia. Dice el texto 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esta fue la orden, no comerás. Y esta fue la advertencia, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es interesante que uno dice que el pecado del hombre entró por tomar el fruto, es decir, de la revelación de la creación de Dios, ¿se entiende? Ese fruto que probablemente era hermoso, al final terminó siendo algo que dañó su propio corazón. Mira capítulo 3, versículo 6 de Génesis. A pesar de esa orden y esa advertencia, el hombre igual desobedeció. Génesis 3, 6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 3 cosas: árbol bueno, agradable a los ojos y un árbol codiciable. ¿Qué hizo ella? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aunque hubo una orden, aunque hubo una advertencia, igual el hombre decidió desobedecer. Y Dios, que es Dios, hizo algo. Versículo 23 de Génesis 3. Y lo sacó Jehová del huerto para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí me detengo un poquito para que veamos que algunas han interpretado este texto como que Dios lo echó así como sin misericordia. Hermanos queridos, fue totalmente al revés. Dios tiene que sacar. Él cree que, Él dice, si dejo a mi creación aquí, si ya me desobedecieron en comer del árbol del bien y del mal, ahora van a comer también del árbol de la vida. ¿Se entiende? Y si comían del árbol de la vida, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? ¿Cómo? ¿Ya? Comían y ¿qué pasaba entonces eternamente? ¿Pecadores o salvos? Ahí está el tema. Iban a ser eternamente pecadores. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en su misericordia? Hermano, no fue que Dios se enojó así como, Adán, yo le dije. Sí, probablemente, obviamente se molestó porque había una orden, pero había algo mayor. Su gracia, como cantamos recién, su gracia fue mayor. Y Él decide sacar a su creación porque ya su creación se había rebelado, había desobedecido, y ahora sí le decía, ¿sabes qué? Ya, quédate en el huerto, no comas del árbol de la vida. ¿Qué iba a hacer el hombre? Comer del árbol de la vida, pues hermano. Eso iba a hacer. Entonces Dios, que es Dios, que veló por ellos, tuvo que sacarlos del huerto. ¿Se entiende? Esta fue su misericordia. Fue su gracia. Porque Él sabía que el hombre iba a ver esto ahora como una gran tentación. Por eso que Él pone allí una espada que se revolvía por todos lados. Porque ya el hombre no estaba dispuesto a obedecer. Ahora yo les pregunto algo. Esto que lo sacara Dios de Adán, o sea, lo sacara o no del huerto, la pregunta es, ¿fue justo Dios o fue injusto? ¿Fue justo? Claro que Dios fue justo. Y fue justo porque fue el hombre el que desobedeció. Dios le había dado todo para su bienestar espiritual, su bienestar físico, su bienestar emocional, su bienestar matrimonial y su bienestar familiar. Así fue. Entonces, desde el principio vemos que Dios fue justo. Pero hay algo que ocurrió en la mente del hombre desde el principio. Es que pareciera que el hombre ahora es la víctima y Dios es el castigador. ¿Cierto? Porque decimos, si no crees te vas al infierno. Oh, pero que Dios tan malo que tienen ustedes, como yo quiero un Dios de amor. Jesucristo lo dijo, ¿cierto? Teman a quien tienen que temer. Y ahora Dios aparece como el Dios castigador. Hay una secta falsa que dice que nosotros los creyentes tenemos un Dios morboso, porque este Dios manda a la gente al infierno. Entonces, para que no ocurra eso, esta mujer dijo que era mejor que el alma fuera aniquilada.
es decir, que nunca existió. Y esa secta falsa cree eso. Entonces nos lleva al pensamiento bíblico que, bueno, entonces comamos y bebamos, que mañana, o sea, pasémoslas bien ahora, y total, mañana no nos va a ir al infierno, nuestra alma va a ser aniquilada, va a ser destruida. Esto no es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no fue Dios quien falló, fue el hombre. No fue Dios el que pecó, fue el hombre. No fue Dios quien faltó a su palabra, fue el hombre. No fue Dios quien necesitó otra voz, fue el hombre. Para que Dios en su amor había dicho y hecho todo lo mejor, el hombre no lo consideró así. La naturaleza se corrompió y el hombre también se corrompió. Y escuchamos ciertos pasajes clásicos como Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde ese momento, de atrás, la humanidad quedó condenada. Por eso la tarea misionera de la iglesia es apremiante. ¿Me explico? Por eso, por esa razón. Porque desde atrás, desde el comienzo, el hombre se apartó de Dios. Pero también desde el comienzo Dios quería volver a ser glorificado en todo lugar. Romanos capítulo 1, verso 20 y verso 21 dan una radiografía del mundo. Lo invisible de Él, dice Romanos 1, 20 y 21. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad. Miren lo que dice allá. Invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible. ¿Desde cuándo? Según Romanos 1, 20 y 21. ¿Desde cuándo se hace visible todo esto? Lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, Dios crea el mundo, el hombre peca. Y uno dice, pero esto fue como muy rápido, y fue así. Y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esa fue la verdad. Entonces hoy día nosotros nos encontramos con gente que dice, sí, pero es que yo no soy tan malo, no, yo no he hecho tanto daño, yo no he robado, no he matado. Y claro, ven su vida en una forma moral. Y puede ser que nunca mató y nunca robó. Pero ya vimos que desde el principio el hombre desobedeció y por lo tanto esa fue la seguidilla hasta el día de hoy. Por eso la tarea misionera es apremiante. ¿Se entiende? Por eso que la iglesia tiene que ser esta mensajera de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la verdad de Dios, de la sabiduría de Dios, de la belleza de Dios, de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios, de los mandamientos de Dios, de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la gracia de Dios, de la presencia de Dios y de la persona de Dios. Escribió un hermano hace tiempo atrás. La iglesia debe volver a contar la gloria de Dios, porque fue Dios el que dio el primer paso para que esta creación suya pudiera volver a glorificarlo. Porque no vemos nada en Adán. ¿Ustedes ven que Adán se arrepintió? Y cuando peca, Adán dice, oh, Eva, ¿sabes qué? Conversemos. Creo que pecamos. No hay nada, pero nada. Es Dios quien buscó a Adán, ¿o no? Es Dios también que sacrificó un par de animales para cubrir con esas pieles a estos su primera creación humana. En Génesis capítulo número 3
3:14 y 3:15, vemos esto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Génesis 3:14. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente. La idea del pecado, ¿no? Y entre tu simiente y la simiente suya, que era la simiente de Cristo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese capítulo 3:15 se conoce por algunos teólogos como el famoso protoevangelio. Es el primer evangelio, esa es la idea de lo que se está diciendo allí. Y saben, entre versículo 14 y versículo 15 hay una verdad. La serpiente nunca tuvo redención. Satanás nunca tuvo redentor. Entonces le fue dado un redentor. Y tampoco a los ángeles caídos. Pero sí, versículo 15, está la promesa ahí y la profecía de que alguien vendría. Y está hablando de Jesucristo. Está hablando de la simiente de Jesucristo. ¿Cómo llegaría Jesucristo? Pero Satanás ni los ángeles caídos iban a tener redención. Pero sí, ahora la creación de Dios. Ahora, en esto, hermanos, es donde nosotros podemos entender por qué entonces Cristo vino y por qué tiene que ser anunciada por la iglesia la salvación que hay en Cristo. Porque el hombre no es que va a estar condenado. El hombre ya está condenado. El hombre nace condenado. Papá y mamá gestan a un pecador. Y uno dice: ¿están así, hermano? Es la Escritura. Ahora, mira, si me acompañas a Filipenses, yo sé que es un pasaje muy clásico, pero ahí se nos muestra de una forma pero muy clara por qué Dios quiere que Él quiere ser glorificado. Glorificado ahora por la salvación del hombre. Al principio de los tiempos, Él quería que el hombre lo glorificara porque Él era Dios. Más tarde, como peca y está lejos de Dios, ahora Dios dice: yo quiero que tú me glorifiques como un redimido. Mira lo que dice que Filipenses capítulo 2 en adelante. Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Podría la palabra haber terminado ahí, ¿cierto? Y ya está como todo el plan de redención, ¿cierto? Pero ¿cómo termina el versículo? Para la gloria de Dios Padre. De eso se trata la salvación. Se trata de que Dios vuelve a ser honrado a través de la salvación de la gente. Dios vuelve a ser glorificado a través de la salvación de la gente. El medio fue nuestro Señor Jesucristo, la cruz. Por eso la encarnación de Cristo, la humillación de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y su exaltación tuvieron un solo propósito. Para Dios fue que Dios volviera a ser glorificado.
y la humanidad creyente entonces siendo redimida. Pero el fin fue que Dios volviera a ser glorificado. Por eso que la iglesia tiene que ser misionera, ¿entienden? Porque con eso estamos dando gloria a Dios. Cada redimido que hay significa que Dios recibe gloria, recibe la honra. Eso es lo que dice el texto, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿la creación natural tuvo un autor? Fue Jesús. La Escritura tuvo un autor, Cristo también. La salvación tuvo también a Jesús muriendo por el pecador. Entonces, la gloria de Dios debe ser llevada, hermanos queridos, a cada nación. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que llevar el evangelio, porque Dios no falló. Fue el hombre que falló. Y la iglesia ahora tiene el privilegio de Dios de ser la mensajera para que el inconverso se convierta y por lo tanto Dios vuelva a tener su gloria. La gloria que le merece. Yo sé que nosotros como creyentes damos gloria a Dios, ¿cierto? Intentamos con nuestra vida honrar, glorificar a Dios, lo hacemos como ya redimidos. Pero todavía falta la gloria que te tiene que dar aquellos que han de ser redimidos. Y ellos van a llegar porque hay una iglesia que ora, una iglesia que está llevando el evangelio, una iglesia que está llevando a los pies del Señor las almas porque Él ha de salvar. Solamente mensajera. La iglesia tiene que ser mensajera. ¿Por qué? ¿Por qué también mensajera y misionera? Porque el enemigo de Dios le está robando su gloria en muchas partes del mundo, haciendo que la gente levante sus propios ídolos, sus propias creencias y también sus propios rituales. Y la gloria que Dios debe recibir la está recibiendo un madero, la está recibiendo un palo, la está recibiendo un altar. Se le está robando la gloria de Dios. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de eso como iglesia, que Dios tiene que ser honrado. Y en eso tenemos que ser como apasionados por eso. No sé si me explico. Hombres y mujeres con la pasión de Dios para que Él reciba toda la gloria. La iglesia tiene que ser una luz en este mundo para que esa luz irradie tan fuerte. Hermano querido, que no haya ningún rincón en este mundo donde su palabra no llegue. Y creo que en ese sentido nuestra oración tiene que ser eso. Señor, haz que tu palabra llegue a todo rincón. Haznos parte de esa verdad. Aunque sea la oración primero. Probablemente esta iglesia va a seguir creciendo y creciendo y va a llegar uno que les va a decir entre ustedes o el pastor Vladimir va a decir, oye, ¿no pensaste en irte al campo misionero? Te vamos a apoyar. Y uno de los nuestros en África, uno de los nuestros en Asia, uno de los nuestros en Europa. ¿Sabes cuánto hoy día, cuántos latinos están trabajando en Europa? Porque Europa, siendo el canal de bendición más grande del mundo, hablando de la línea reformada, hoy día Europa está en el hoyo negro. Iglesias que dejaron de funcionar. Hombres de Dios que ya no son buscados por vocación, son buscados por un diario y que se le paga un sueldo desde el Estado para que el Estado rija esa iglesia. Hermanos queridos, hoy día estamos en un país donde tenemos tanta libertad que debemos cuidarnos de la comodidad. ¿Entienden? Debemos cuidarnos. Debemos ser esa iglesia que ora de rodillas al Señor, pidiéndole, Señor, haz que el inconverso se convierta, porque así vas a recibir la gloria. La iglesia se sigue completando con un inconverso que se convierte, ¿cierto? El cielo se va a completar, pero se va a completar también porque la iglesia está de rodillas orando a Dios para que el inconverso se convierta.
Sabemos que Dios sabe todo. Sabemos que Dios es omnisciente, pero no podemos caer en eso de que, bueno, Dios sabe todo, entonces yo me quedo de manos cruzadas. Si fuera así, entonces Cristo no tenía para qué venir. Él nos mostró el ejemplo. Y esto significó simplemente abnegación. La iglesia tiene que cuidar su corazón, hermanos queridos, y no dar cabida al egoísmo. Bueno, yo soy salvo, está bien. El resto ya llegará, porque ya son escogidos. Eso es egoísmo, ¿no? Es que estar comiéndose el pastel solo y no compartirlo. Debemos cuidarnos de la vanagloria. Debemos cuidarnos de banderas eclesiásticas indebidas, al vano reconocimiento, al creernos superiores a otros, a la envidia, cuidarnos de la autosuficiencia, de la comodidad, de la ignorancia. Debemos cuidarnos de la falsa seguridad. Debemos cuidarnos de no poner tropiezo en la obra del Señor. Debemos cuidarnos de la autocomplacencia. Debemos cuidarnos de la indiferencia. La iglesia va a querer llevar el evangelio a todo lugar por esta única razón: que Dios sea glorificado en todo el mundo y Cristo reconocido como el único y suficiente Salvador y Señor. Esa es nuestra labor, nuestra tarea: que Dios sea glorificado en todo el mundo y que Cristo sea reconocido como el único y suficiente Salvador y Señor. Escucha bien, la iglesia va a querer ser misionera porque su meta no es ella, su meta es Cristo. Nuestra meta no somos nosotros, nuestra meta es Cristo. Y al presentar a Cristo al inconverso para que se arrepienta, entonces, si lo hace Dios obrando, entonces Dios recibe la gloria y la honra que se merece. Hermanos, que Dios nos ayude, amén, a pensar en esto, a meditar en esto. Es justo el castigo del hombre por el pecado, pero aún así Dios envió a su Hijo. Si Él envió a su Hijo, nosotros entonces ahora presentamos a este Hijo Redentor, para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra y podamos en el cielo ver muchos más creyentes de toda lengua, todo pueblo y de toda nación. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, qué privilegio ser tu iglesia. Qué privilegio, Señor, tenemos de juntarnos en libertad, Padre. Aquí no hay nadie que nos moleste, nadie viene a tocar la puerta y decir que no podemos predicar. Al contrario, tú nos das hoy día la posibilidad de orar con libertad, de predicar con libertad, de cantarte a ti con libertad. Señor, oramos por aquellos que están sin Cristo. Oramos por nuestros familiares que están sin Cristo. Oramos por nuestros amigos, aquellos que queremos que están sin Cristo. Señor, sabemos, cada redimido significa que la iglesia en el cielo, en la tierra y en el cielo, se sigue completando. Y Señor, también significa que tú estás recibiendo uno a uno la gloria y la honra que solo tú te mereces. Señor, ayúdanos a amar, a admirarnos de la creación. Pero Señor, ayúdanos a amar tu palabra, para que esa palabra siga hablando en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos siga transformando también y haciéndonos una iglesia que tiene un corazón abierto hacia todas las naciones de este mundo. Te adoro, Padre, pido tu bendición por mi hermano Vladimir, por su pastorado, por la gente que le acompaña, por esta congregación. Señor, bendícelos y ayúdalos, Señor, a levantar sus ojos, como dijo Jesús,
y ver que los campos ya están blancos para la siega. Señor, esto fue dicho miles de años atrás. Haz que tu iglesia levante la vista y vea al perdido y podamos ser mensajeros de tu palabra para que en la conversión de un inconverso, Señor, seas tú, Dios, honrado y glorificado. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.